verso número 6, dice así. Génesis 38, 6. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Verso 11. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Bien. Hermanos, ¿puedo bajarme interferente con el micrófono? Bien, vamos a hablar un poquito acerca de la promesa en el Antiguo Testamento, y es la promesa de un Redentor. La gente, hermanos, venía a los templos y traía siempre un animalito para poder venir y poder sacrificar, para poder recibir el perdón de sus pecados. Pero llegó un punto en que se convirtió en un caos, porque Jerusalén, hermanos, donde está el ganado, ¿cómo se siente el olor? Ya no se sentía bien. Jerusalén era una ciudad hermosa, hermano. David construyó una ciudad hermosa, pero ya no se sentía bien. Y además de eso, que en la capital vivían los más acaudalados. Y cuando venía toda la gente a hacer sus sacrificios, y venían de todas las naciones, porque los israelitas, aunque estaban esparcidos por diferentes lugares, pero ellos tenían la costumbre de venir a Jerusalén para poder venir a adorar. Así es que eso estaba lleno, la ciudad era un caos, y las personas ya no estaban contentas con el ambiente. Pero en ese pueblo estaba corriendo una promesa, y era la promesa del Redentor. Y esa promesa, hermano, corría de familia en familia, de generación por generación. Dios fue seleccionando los medios por los cuales correría esa promesa hasta la venida del Mesías. Cuando la antorcha olímpica pasa por Centroamérica, cada país organiza un equipo, y ese equipo, esas personas van a recibirla a un lugar y luego la trasladan para entregarla al otro equipo. Pues así venía la promesa, pasando de familia en familia, de generación a generación, hasta la venida del Mesías. Entonces llegamos a los días de Judá, a los días de Jacob, y Dios escoge por dónde ha de pasar la antorcha o la promesa. Y Dios escoge a Judá. Hoy esta mañana vamos a hacerle un lupazo, vamos a hacerle un zoom, un acercamiento a Judá, porque Judá no era el primogénito. Pero Dios ahí escogió la promesa. Supuestamente era como el mejorcito, ¿me entienden? Porque Dios escogía la mejorcita para pasar con la promesa, la antorcha. Y fue escogido Judá de los hijos de Jacob. ¿Por qué no fue escogido Rubén? Porque Rubén era el primogénito, y él tenía el derecho de que a través de él corriera la promesa, porque él iba a recibir la facultad de ser conocido príncipe en Israel. Pero ¿por qué no pasó por él la promesa? No pasó porque él le causó problemas a Jacob, porque se acercó mucho a una de sus mujeres. Jacob, ¿cuántas mujeres tenía? ¿Cuántas mujeres tenía? ¿Qué, hermano? Si traemos a Jacob a la junta para nombrar a los ancianos, ¿qué quiere decir la junta? ¿Ah, que no? ¿Y cómo nombrar a este tipo con 4 mujeres? Unos dicen que esa es cuestión de cultura, no. Eso no es cuestión de cultura, porque Dios no es Dios de cultura. Solo que ya que el varón tenía 4 mujeres, y él escogió 2 para pasar la promesa. ¿Y por qué no escogió uno solo como una?
Dios ahí pasó la promesa. Pero con Rubén no pasó la promesa porque se había acercado demasiado a una de las esposas de Jacob. Y Jacob no lo perdonaba. Cuando él dio las bendiciones, cuando ya estaba por morir, él los llamó a sus 12 hijos para darle sus bendiciones. Y a Rubén, casi medio, hasta lo sentenciaron, casi lo maldijo. En vez de bendición, casi lo maldijo. Los segundos eran Simeón y Leví. Y a Simeón y Leví tampoco los perdonó Jacob. Pero Dios sí los perdonó porque cuando Dios llamó al sacerdocio, más adelante, llamó a los descendientes de quién? De Leví, pero Jacob no. A ustedes no los perdono porque me sacaron cara verdes. Se fueron a meter a una ciudad a matar a todos los varones, a todos los hombres. Porque los hombres lo que hicieron fue violar a la hija séptima de Lea y Jacob, que se llamaba Dina. Dina dice en la Biblia que después se acercó mucho a las ciudades de los hijos de los hombres, de los cananeos. Un príncipe la codició, le llamó la atención, la sedujo, la trajo, la violó, la humilló y la tuvo secuestrada. Porque ahí le dice que cuando llegaron los hijos de Jacob a matar a los varones, dice que se llevaron a su hermana con ellos. Se sacaron de la ciudad. Y cuando Jacob llega con sus hijos, con su gente amada, él les pregunta: ¿cuántos muertos hay? Porque hay que redimir a esa gente. No se puede dejar solo así. ¿A cuántos mataron? Porque Jacob esperaba que mataran solo al que violó a su hermano. ¿Y sabe qué le respondieron? Le dijeron: no quedó ni un solo hombre. Y Jacob, cuando entrega las bendiciones, él se acuerda de estos y les dice: ustedes fueron reyes conmigo. Y entonces el escogido fue el cuarto hijo, para que por él pasara la promesa. Y el cuarto hijo, ¿cómo se llamaba? Judá. Y hoy por eso abrimos el capítulo 38 para hacer un pequeño acercamiento. Vamos a hablar un poquito acerca de la vida de Judá, el escogido, porque a través de él vino la descendencia del Mesías. Por él corrió Dios la promesa. Veamos qué hacía Judá. Judá, hermanos, desobedeció. No vayan a pensar y van a decir después: aquí vino un hermano que dijo que al desobediente le va bien. Judá, hermanos, fue desobediente a todos los principios que le habían enseñado. Porque la orden que Dios le había dado y que Jacob había recibido y que todos habían recibido era: no tomen mujeres de entre los pueblos cananeos, porque ellos adoran otros dioses y van a arrastrar su corazón a adorar otros ¿qué? Otros dioses. Entonces es lo primero que hizo Judá. Después que se llevaron a José, bueno, como José estaba ahí por estar haciendo la guerra a José porque era el consentido del papá, pero cuando lo vendieron, se lo llevaron para Egipto. Entonces dice Judá: bueno, aquí no hay nada que hacer porque no hay con quién pelear. Se largó y se fue a tomar una mujer, algunos dicen filistea, pero era cananea, porque significa lo mismo, significa alguien que no tiene nuestras mismas creencias. Entonces toma esposa, dice que el género del primer hijo, que se llamó ¿cómo? Son 2 letras, R. El segundo, 3 letras, Sonana. Y el cuarto, Sela, 4 letras. Bien, ahí está. Dice la Biblia que cuando creció el hijo mayor llamado Er, fue Judá y no se acordó de la instrucción, porque ni Abraham ni Isaac fueron a tomar mujeres incrédulas, y Jacob no les enseñó a ellos a que fueran a tomar mujeres incrédulas. Pero Judá va y toma para su hijo también una mujer incrédula, la casa con el hijo. En este matrimonio sucedió algo raro, porque aquí se portaba mejor la cananea que el judío.
ellos vienen de Judá. ¿Se portaba mejor la mujer? El varón. ¿Y quién conocía la fe? El varón. ¿Y quién no conocía la fe? La mujer. ¿Quién conocía la promesa? ¿Quién era el responsable de llevar la antorcha? Pero dice que se portó tan mal. Ahí hay unas versiones de la Biblia que van un poquito lejos, y hablando de la perversidad de Eva, que dice que quería practicar relaciones que no eran normales, lógicamente. Entonces eso le enfadó tanto al Señor que Dios lo mató. La Biblia no da esos detalles. Solo dice que Dios lo mató. Y lo mató por la relación que hubo. Porque él siempre había sido malo, pero cuando estaba malo y estaba soltero, Dios no lo mató. Luego le iba a matar antes. Pero ya cuando el matrimonio se llevó a unas prácticas bestiales que no le gustaron a Dios, y por eso Dios lo mató. Viene el segundo hijo, le dice a Jacob. Bueno, le dice Judá, perdón, tu hermano no puede quedar sin heredero, porque las promesas y las bendiciones y las heredades se repartían por partes iguales, solo que al que nacía primero, ese tenía una doble porción. Entonces, pero tu hermano no dejó heredero, así es que cásate con la esposa de su esposa, la viuda, llamada Tamar, despósala, y el primer hijo que tenga, ese va a llevar el nombre de Er. Es decir, que va a recibir la bendición de Er. La heredad de Er le corresponderá al primer hijo de Onán. Y a Onán dice que no le pareció, que él con gusto tomó a la mujer, porque la mujer era 90, 60, 90. De seguro que era una excelente mujer. Y digo esto porque si ella no hubiera sido 90, 60, 90, como no tocarla, no quedó embarazada. Sí. En los métodos de planificación, debo decir esto, yo hablo para miles de personas por el internet. En los métodos de planificación, porque estamos en una edad y en una época muy alejada de la época antigua y muy alejada de lo que Dios hacía. O sea, el tiempo, el avance tecnológico, hermanos, la IA, la inteligencia artificial, no crean ustedes que nos ha acercado como humanidad a Dios, sino que lo que ha hecho es alejarlos. No sé, que ahora en la condición que estamos lejos. Y en esa época, en la antigüedad, el anhelo de toda mujer no era casarse, sino que era tener hijo. Casarse no era el sueño, porque el casamiento lo arreglaron los papás. Los papás entre ellos, mira, ya tu hija ya tiene 13 años, 14 años, dámela para mi hijo. Muy bien, ¿cuánto me das? Te voy a dar 2 libritas de buey. Bueno, dame la vaquita también, y le damos la vaquita. Y ya le decía, bueno, te la vamos a llevar, prepara el paquete porque la vamos a llevar. Y ya le llevaron. El sueño de la mujer no era casarse, como el de hoy el sueño de la mujer es casarse. Pero no es tener hijos. Porque hoy las estadísticas dicen que cuando las parejas se van a unir y les preguntan, un 50% dice que no queremos hijos. Y el otro 45% dice vamos a tener solo uno. Y un 5% dice nosotros quisiéramos tener solo la mitad, pero no se puede. Y no se puede. Ha cambiado totalmente a lo que pasaba antes. En los métodos de planificación, porque hoy, como en todo el mundo, la gente, y eso no es solo cuestión de los latinos, hermano. Los latinos dicen que son los que no quieren tener hijos. No, en Europa. ¿Por qué están en Europa llevando gente de otro lado? Porque ellos no tienen hijos. Porque todos están viejos y entonces ya no hay hijos. Ya no hay nueva generación. Porque él quiere subirle el año de trabajo a las personas, porque las personas que están en edad de trabajo ya no alcanzan a mantener a los que no están en edad de trabajo ya, porque ya pasaron. Cuando nosotros nos crecimos, como éramos 6 hipotes, y mis padres solo eran 2,
Entonces para nosotros era fácil a los 6 atender a nuestros padres, porque éramos 6 que producíamos. El Estado nos quitaba un poquito de los salarios y ese poquito servía para las pensiones de ellos dos. Pero hoy es contrario, porque hoy son dos padres y 2 abuelitos que a ver cómo hacen, pero ya hasta más de 100 años. Y solo la familia de un hijo. Y ese hijo no produce nada para el Estado. ¿De dónde van a hacer la pensión? Digan ustedes. Hay gente que dice, ojalá que me jubilen de 50 años. Pero inventan la pensión. Hay adversidad. Es cierto que tiene desventaja, porque miren, estar criando 6 hijos no es lo mismo que criar solo 2 o criar solo 1. Entonces en todo el mundo dan los métodos de planificación, y uno de los métodos de planificación efectivo es que no toque a la mujer. La mujer tiene su periodo de gestación, tiene su espacio, tiene sus 2 semanas, una semana seguro que queda embarazada y una semana que queda muy seguro, pero luego tiene un periodo donde no puede quedar embarazada. Y otro método le dice, no, tómese esta pastilla, no, inyectes esto, no, póngase un aparatito, no, haga esto, de todo. Y yo encontré el método que cuando se acercaba a la mujer, cuando tenía relaciones con la mujer, él no tenía el orgasmo en ella, sino que dice que él derramaba su seno al suelo. Ese es un método de planificación, y los que enseñan los métodos de planificación, hermanos, hay muchas cosas que han sacado de la Biblia, de ese malvado Nán. Y dice la Biblia que a Dios no le pareció. ¿Qué estaba haciendo Nán? Estaba negándole el derecho a la mujer de cumplir su sueño, que era ser ¿qué? Humano. Ni siquiera le importaba si el Orlando hubiera estado feo, alto, moreno, viejito, bonito, no le importaba. Pero ella tenía un sueño, y era ser madre. Pero Onán decidió hacerlo a un lado. Entonces viene Dios y mata a Onán también, por estar utilizando un método anticuado, porque quería el placer, pero no los compromisos. ¿Está lejos la civilización de hoy de ese tiempo? Generalmente la persona quiere el placer. El hombre le entra más fornido mejor. Con este no voy, dice la. Bueno, ustedes vieron cuando vino la hermana Loma a hacer sus conciertos. Ella dijo, las mujeres ya no deben de llorar. Y entonces las mujeres están contentas. Ya no lloran las mujeres, no, ya voy factura. Hoy tienen su empresa. Porque la mujer debe salir adelante. Pero antes, la mujer tenía otro sueño, otra visión, otra meta. Y aquí es diferente. Entonces, cuando una muere, ¿quiénes son padres aquí? Los que son padres, levanten la mano. ¿Alguien ya se le ha muerto un hijo? ¿No? A mí se me murió un hijo. El 30 de mayo de 1996. A las 7 de la noche yo regresé del trabajo. Él poco estaba respirando bastante cansado. Y yo lo sostuve en mis brazos y murió a las 8:14. No es fácil. Y a Judá le pasó lo mismo. Uno dice que Judá era malo y dice, bueno, murió el hijo, lo va a enterrar ya. No. Es que eso quebranta la fibra del alma. Nosotros cuando llegaron a las 2 de la tarde, estaba mi hijo en la iglesia, y cuando se partió la funeraria allá enfrente de la iglesia número 3, yo no quería que lo sacaran. Yo también fui a querer detener el féretro. No quería que lo sacaran, pero tenían que ir.
Y en Judá era el segundo. Y la moría. Hasta que uno es padre y siente lo que se siente, hermanos. La impotencia de querer hacer algo para impedir que le arrebaten algo que es parte de uno mismo. Destroza el alma. Y es natural, es lógico que Judá dijera: mujer, vete con tu papá mejor. Y allá te estás, porque aquí va mi otro, el de 14 años. A los 18 me lo tenían que entregar. Pero cuando ya está el grandecito, que ya maduro, porque está bien perverso, es que, bueno, como uno mira las cosas, según le conviene. Ya está grande, pero él tiene mente de niño. Vamos a dar lo que madure, que crezca. Y entonces se va la pobre viuda, y ya le decían la viuda negra. ¿Por qué? Porque los hombres se morían. Y no somos la gente que lo expresamos así. El mismo suegro, ¿cómo decía? No vaya a ser que sea también. Por eso le digo, por eso no le entregó el hijo. Porque dijo él en su mente: si se lo doy, de seguro que morirá. Porque él, ¿a quién veía mal? ¿Quién creía él que tenía la maldición? Tamar. Pero según la Biblia, ¿quiénes estaban mal? Los hijos, ¿verdad? ¿Sabe que en la Biblia la iglesia es comparada con una mujer? ¿Que han oído eso ustedes? Y sabe que hay hermanos que cuando yo los miro allí en el mundo, porque nosotros vamos a todas partes, y cuando ya los miro allí en el mundo, que yo llego a la iglesia, hermano, por allí estuve el sábado, pero ustedes no lo vi. No, ya no voy, mira que esos ancianos son críticos. Porque hay un momento en que la iglesia se mira mal. Porque el que se va, ya la iglesia, cree que la iglesia lo sacó. Un día yo me senté a hablar con mis hijas, porque yo les dije: hija, esta fecha es una fecha especial, me gustaría que estuvieran conmigo en la iglesia de San Pablo. Y me dice una de mis hijas: ay, que San Pablo, no sé, nos da como nostalgia. Y le dije: hijas, la iglesia de San Pablo no les quitó a su padre. Porque algunas veces creemos que la iglesia nos dio mal, pero no entendemos que lo que nos quita lo que amamos es el pecado. Lo que nos quita, lo que se lleva, lo que nosotros queremos es el pecado. Y lo que se llevó a los hijos de Judá fue el pecado, pero él creía que el mal estaba en Tamar. Y por eso dijo: vete con tu padre mejor. Y dice la Biblia que Tamar, hermanos, el mensaje de esta mañana lo titulamos El atrevido embarazo de Tamar. Pero dice que Tamar, allá donde sus padres veían, y se asomaba para ver las tiendas de Judá, y allá veía que andaba aquel jugando pelota, arreando los bueyes. Se está haciendo viejo, pero no mal trago. Pero ella era respetuosa, hermano, esperando que Judá mandara por él. Pasó el tiempo y dijo: este bandido no me va a entregar consigo. Pero ella quería que no tener lombriz. Quería un embarazo. Quería ser madre. Y los primeros hijos se lo negaron. Y yo y el suegro se lo negaron. Porque no le entrega el hijo. Dios, hermanos, llegó un día que esa costumbre la hizo ley. La hizo ley. Que el hermano menor tenía que darle descendencia al hermano mayor. Si él moría, bueno, algunos me miran raro porque es este hermano. Quiero abrirle el capítulo 25 del libro de Deuteronomio. Tenemos una mirada de Deuteronomio, capítulo 25. Porque cuando hacemos un antejuicio de las cosas podemos comprender lo que ha ocurrido. Deuteronomio capítulo 25 dice el verso número
5. Dice Deuteronomio 25:5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviera hijo, la mujer del muerto se casará, no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado, ¿qué dice? Se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Mire el verso número 6. Y el primogénito que ella diera a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de ese no sea borrado. ¿Qué es lo que pretendía Dios, hermano? Que la gente no desaparezca. Hay apellidos que uno conoció, que fueron apellidos famosos: Hernández, Rodríguez, Casimiro, pero después ya no los escuchan. Un día estábamos hablando con mi sobrino que el único descendiente varón que hay en la familia es mi sobrino, que vive en Italia, porque todos los Azucena tenemos hijas hembras. Mis hermanos y yo tenemos hijas hembras, no tenemos varones. Cuando ella se case, el hijo de ella ya no va a ser el apellido Azucena el primero, sino que va a ir en segundo lugar. Y se van desapareciendo los apellidos. Entonces el Señor no quería que ninguna tribu se quedara sin descendencia, porque allá en Apocalipsis se mencionan las 12 tribus. Todas tenían descendencia. Entonces Dios no quería que una tribu o que una familia se quedara borrada. Así es que Él por eso tenía esta instrucción. La mujer no se va a ir por allá a hacer familia por allá, y ese hijo se va a desaparecer de la historia. Entonces quiero decirles de que lo que hizo Tamar fue, cuando cumplió el tiempo, vio que el tiempo se cumplió y no se le cumplió la promesa, ella inmediatamente le dijeron: mira, Jacob va para Timnat, porque ya están sus ovejas, están sus rebaños, va a hacer la esquila, va a sacar la cosecha, van a esquilar las ovejas. Así es que tenía informantes. Y cuando le dicen la información, ella sale a esperarle. Dice que se quiso su vestido, su velo negro, porque, bueno, las viudas de por sí, las mujeres allí en Medio Oriente andan un poquito cubiertas. Hoy ya no es así, pero antes sí, pero ella estaba más cubierta todavía. No enseñaba nada. Entonces dice la Biblia que ella se quitó ese atuendo y se puso el de 90, 60, 90. Y se fue a la lomita. Porque como yo he venido varias veces a esperar a hacer al hijo menor y nada de nada, entonces se fue a esperar al suegro. Voy a esperar al suegro. Y se fue, hermanos, a esperar al suegro. Dice la Biblia que cuando la vio Judá, hermanos, lo durmió. Mire, lo durmió tanto que ella le dijo: dame una prenda. Y le dijo Judá: sí, yo te doy, porque va que el hombre promete el cielo y la tierra. Sí, yo te doy las estrellas, la luna, el sol. Imagínense, nos quedamos todos oscuros, pero todo le ofrece. Y le dice: dame una prenda. Sí, yo te doy lo que quieras. Te voy a mandar tu cabrito mañana para que te hagan tu guiso, pero ella le dice: mientras me mandas el cabrito, dame la prenda. Y le dice: ¿qué prenda querés? Y ella le pidió. Ay, que aprovechar. Le dijo: dame la prenda, te doy lo que quieras. Y ella le pidió. ¿Te das cuenta? Dame tu anillo, tu bastón y tu cordón. Miren, él entregó todo, porque el hombre, cuando se enamora, cuando deja de pensar, entrega todo, hasta la fe, los principios, todo. Por eso es que hay necesidad de tener una vida de oración, porque si no tenemos una vida de oración, con facilidad vamos a meternos en serios problemas. Y Judá entregó todo. Cuando se cumplieron los 3 meses, porque el embarazo, hermanos, creció y ella no tenía intenciones de ocultar, por esos días me la atreví de embarazo, porque no tenía la misma idea de andarse socando. No sé si alguien me pasó por aquí, porque les miro con caritas de inocentes, pero algunas veces la hermana, la señorita, cuando queda embarazada y no tenía que dar cuenta nadie, entonces se aprieta, se pone la ropa amarilla.
discretita, pero llegan los 2 meses, los 3 meses, los 4 meses, los 5 meses, los 6 meses, los 10 meses, y se anda aguantando, porque no se mueve. Pero Tamar no se preocuparon. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué crezca esto? Y cuando creció, hermano, que ya se denotó, le fueron a decir a Judá: mira, allá está tu nuera, bien preñada la bandida. ¿Por qué no le dijeron con buenas palabras? La Biblia dice que la ira de Judá se encendió y dijo: sáquenla de la ciudad y quémenla. Sin duda que la familia de Tamar procedía de una familia del sacerdocio. Eran pueblos paganos, pero ellos tenían culturas serias, culturas extrañas. Y una de sus costumbres era que si una hija de los principales era sorprendida en esta situación y era deshonrada y humillada y quedaba embarazada, debía el pueblo sacarla y quemarla. Ven a pelear, ven a darle fuego. Y dice Judá: hagan eso. ¿Y saben qué dice el pueblo? La sacaron. ¿Tenía autoridad Judá? La sacaron. Ella la tenía. Tirada en el suelo, como las mujeres que encontró Jesús allí en el templo. ¿No se acuerdan cuando la llevaron a una mujer en el templo? Muy bien. Si hubiera dicho Judá: el que esté bien pegado tire la primera piedra, la maten. Pero como no era piedra, no era lapidado, no quería quemar. Entonces dice Tamar: entréguenle esto a mi suegro. Y un trapito venían las prendas, el empeño, el segundo. Porque cuando va a apretar pita, le déme la cadenita a Dios. Y ya le da la cadenita a Dios y le dan los $100. O $10. Yo porque no tengo cadenita. Bueno, pero traía las prendas. Y le dice: díganle a Judá que de aquel varón cuyas son estas prendas es que es Jehová. Y Judá le dice: mira, aquí manda esto, Tamar. ¿Qué me mandará esta pícara pecadora? Porque uno bien fácil mira para allá. Dice que esto le pertenece al papá de su niño. Y cuando abre la camioneta de conquistadores, cuando abre, está su niño. El niño que los reyes usaban en la mano, él lo usaba en el cuello, porque allí estaba dibujada el león, porque representaba su trigo, que era la prisa, con el que se sellaban los contratos. Todo lo que se hacía en la tribu de Judá debía llevar ese sello. Y él lo tenía. Fácil le entregó el poder a Tamar. Llevó el bastón que en la parte de arriba tenía también el emblema de la tribu que representaba a él. Todo había entregado. Y cuando él ve sus posesiones, él cae en juicio. Y mire qué bonita la expresión, porque él dice: ven, porque más justa que yo es Dios. ¿Quién había sido injusto? No. El escogido, el que llevaba la promesa, no había obrado con justicia, pero por ahí corrió la promesa. Y cuando Tamar, hermanos, recibe la benevolencia, es llevada para volver a morar de donde fue sacada, de donde fue despedida. Vete, porque tú tienes una maldición. Y mire qué tremendo, porque la orden de Judá había sido: maten a esa mujer, pero en esa orden iba a morir el hijo de la promesa, hermano, que se llamaba Fares. Y también venía Sara, porque esta mujer dice que tenía gemelos en su vientre. El negocio, hermanos, la promesa que le negó él, lo que le negó Onán, lo que le negó Judá, Dios se lo concedió. Y Dios le dio el privilegio de poder producir en su vientre la vida, hermano. Era su derecho, era su sueño.
lo anheló, lo esperó, lo sufrió, pero ahí permaneció firme. Y cuando estuvo en el día final, no acusó a nadie, hermano. No acusó al hijo mayor, no acusó al hijo menor, no condenó ni a Judá. Discretamente le entregó las prendas, le mandó las prendas. No condenó. Pero esa mujer, hermanos, dice Judá, este es más justo que yo. Y por esta mujer vino la descendencia de David y la descendencia del Mesías. ¿Cuánto hablamos de por eso? Amén. No te rindas. Hoy tú llevas la antorcha. Hoy la promesa corre por nosotros. Somos seres imperfectos. Estamos lejos de hacer lo que Dios quiere. Pero a ti te escogió el Señor. En esta generación, en este pueblo, en este lugar, en esta calle, en esta familia, a ti te escogió el Señor. Y no porque eres el mejor. Nos acercamos a Judá para ver que Dios, hermano, corre la promesa por donde Él quiere, no por donde el que cree que es mejor. Tú no eres mejor. El adventista no puede ver para afuera y decir, estos pentecostales no sirven, estos católicos no sirven, estos testigos de Jehová no saben nada. No, el adventista debe saber que Dios lo escogió no por ser perfecto, sino porque su promesa debe correr hasta el día final. Y la promesa que tú tienes no es el Redentor, no es la venida del Mesías. La promesa que tú tienes es la segunda venida de Cristo Jesús. Lleva la antorcha. Pero no te sientas mejor que nadie. El Salmo 92 dice, el justo será como la palmera, porque Tamar en hebreo significa palmera. Y va a estar en mis atrios, va a estar en mi templo, para anunciar, dice el Salmo 92, que unos le atribuyen a Job, otros a David y otros a Adán. Pero dice, el justo va a ser como la palmera. Estaré en mi templo para anunciar que Jehová es mi Dios y en Él no hay injusticia, porque a Tamar le hizo justicia, hermano. Y a ti te hace justicia también. Posiblemente algo te lastime, te dañe, y tú sientas que Dios no es justo. ¿Por qué se parte de mi familia? ¿Por qué mi salud se va cuando te dicen en el hospital? Mire, usted está mal. Pero si yo guardo el sábado, pago mis tiempos, voy a la iglesia, tengo privilegios. ¿Y por qué Dios parte de mí? ¿Será que Dios es injusto? Dios no es injusto. Pero Él te va a pasar por donde te tengas que pasar. Jesús le oró, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Para mí de la cruz, porque a Jesús le gustaba estar vivo. Cada que uno le gusta estar vivo. Ay, me gusta estar vivito, Señor, pásame eso. Y el Padre le dijo, hijo, vas a estar vivito, vas a estar vivito, pero vas a ir a la cruz. Los señores dijeron, nuestro Dios puede librarnos del horno, y si no nos libre, que no nos libre. Pero le pidieron a Dios, si quieres, que no nos meten en el horno, porque ahí fue, pero vamos a comer. Y Dios dijo, yo no libro, pero vamos para el horno. También posiblemente oró en una de sus oraciones, Señor, que no nos vayan a meter al pozo, porque ahí están los leones y están hambrientos. Líbrame. Y el rey le dijo, el Dios tuyo te ha podido librar. Pero Dios no mete al pozo. Dios te va a pasar por todos los procesos que te tienen que pasar. Un día se nos va a ir el templo, se nos va a ir el equipo de sonido, se nos va a ir todo. Y por todo te va a pasar el Señor. Pero ahí te va a tener, ahí te quiere tener como palmera, que diga, Jehová mi Dios es justo. ¿Cuánto quiere pedirle al Señor esta mañana? Amén. Y decirle, Dios mío, lo que estoy pasando no lo merezco, pero quiero que tú me ayudes. ¿Hay alguien que quiere venir al frente y decir al Señor, estoy pasando por algo que no, ya no tengo fuerza? Ayúdame.
Quizá haya alguien que en algún momento su fe como que ya mañana y ha sentido ganas de quedarse, no se lo quería aceptar. Se quedó aquel, puedo quedarme dormido. ¿Habrá alguien que se sentía así una vez? Pero esta mañana quiere venir. Decía el Señor, Señor, yo quiero estar con la familia. Tu presencia. ¿Habrá alguien? Voy a invitarles a pasar. Tal vez veniste Jesús con todos los males y en el camino ha venido soltándolos. Hacías una cosa, hacías otra y todo ha venido dejando. Pero hay algo que no puedes dejar y nadie lo sabe. No lo sabe el pastor, no lo sabe el anciano, no lo sabe la junta, pero Dios sí lo sabe. Y por eso puede quedar acá. Pero quiere venir esta mañana y decirle al Señor, Señor, sin ti no soy nada. ¿Cuántos quieren decir al Señor así? Amén. Voy a invitarles a que pasen.